10 tipos letales de monjes guerreros y soldados espirituales. La idea de guerreros monásticos ha cautivado a la gente a lo largo de los siglos. A menudo se los describe como combatientes altamente capacitados que dominan técnicas secretas, dedicando cada momento de su vida al entrenamiento. Aunque la efectividad de sus métodos en la realidad es tema de debate, su dedicación a su arte es innegable. A lo largo de la historia, se han encontrado monjes guerreros en diversas culturas, desde el lejano Oriente budista hasta la Europa cristiana. Muchos de estos grupos religiosos marciales siguen estilos de vida disciplinados. A continuación, presentamos 10 ejemplos de estas comunidades de guerreros, cada una de las cuales representa una de las órdenes más fervientes de la historia. Algunas son famosas, otras aún existen y todas emanan un aura de peligro. Estas son las 10 órdenes de monjes guerreros más letales del mundo. Número 1. Cultos guerreros aztecas. Antes de la llegada del cristianismo a México, los aztecas contaban con sacerdotes, pero no existían monjes en su cultura. Sin embargo, se conocían al menos 3 grupos de guerreros expertos dedicados tanto a la guerra como al culto en los templos: los guerreros jaguar, los guerreros águila y los esquilados. Los guerreros jaguar adoraban a Tezcatlipoca, el dios del cielo nocturno, y recibían su nombre por la vestimenta de batalla que llevaban, que consistía en una piel de jaguar completa con la cabeza puesta sobre la suya, dejando su rostro asomando por la temible boca del jaguar. Por otro lado, los Eagle Warriors, también conocidos como guerreros águila, adoraban a Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Para unirse a este grupo, se requería capturar a 4 soldados enemigos. Su indumentaria incluía máscaras con picos y collares de plumas. Además, tenían acceso a la Casa de las Águilas, un recinto dentro del complejo del Templo Mayor en lo que ahora es la Ciudad de México. Los esquilados, considerados aún más elitistas, llevaban armaduras personalizadas y compartían un corte de pelo característico, completamente calvos excepto por una larga trenza. Aunque los esquilados tenían que ser de la nobleza azteca, fueron los primeros en entrar en batalla. Esta estrategia buscaba intimidar al enemigo haciéndoles creer que todos los guerreros aztecas poseían habilidades de combate tan impresionantes como las suyas. Número 2. Berserkers. Aunque los berserkers tenían una propensión a lo que podría describirse como volverse locos, en realidad formaban un grupo bastante espiritual. Eran devotos del dios principal de la mitología nórdica, Odín, al que creían que alimentaba sus frenéticos estados de batalla. Consideraban que el furor enloquecido que los convertía en enemigos tan feroces provenía directamente de Odín, a través de Or, que se puede equiparar aproximadamente a una inspiración divina en la cosmovisión nórdica. Este mismo impulso también era la fuente de inspiración para la poesía y la visión filosófica. Para los berserkers, entrar en un estado maníaco en el campo de batalla mientras vestían solo pieles de oso o lobo era, esencialmente, un acto sagrado. De hecho, también eran conocidos como hombres de Odín. Al igual que otros grupos de guerreros monásticos, los berserkers se sometían a un entrenamiento riguroso. Pasaban tiempo viviendo en la naturaleza, adoptando modos de vida animales, cazando y recolectando para sobrevivir. Además, empleaban técnicas especiales como el ayuno y la exposición al calor para alcanzar su famoso estado de trance, sediento de sangre. Número 3. Hechiceros cosacos. Con el tiempo, las habilidades de las fuerzas de combate misteriosas y de élite pueden ser exageradas. Esto es ciertamente evidente en el caso de los hechiceros cosacos. Entre los muchos poderes atribuidos a estos guerreros se incluían la capacidad de recibir balas, secar ríos y levitar. Aunque estas habilidades puedan parecer exageradas, los cosacos eran, sin duda, guerreros de élite, y su reputación perdura hasta hoy. Originarios de Ucrania, que en el siglo XVI formaba parte de la Commonwealth polaco-lituana, el término cosaco proviene de una palabra turca que significa gente libre. Durante mucho tiempo, los cosacos lucharon por su libertad contra la Commonwealth y los polacos. Las impresionantes habilidades de combate de los hechiceros cosacos se forjaban desde la infancia, cuando los ancianos los adiestraban en las artes del combate cuerpo a cuerpo, el manejo de la espada, la equitación y el tiro. También recibían instrucción en la elaboración de medicinas a base de hierbas y en técnicas para alcanzar estados alterados de conciencia.
En cuanto a los relatos sobre sus supuestos poderes mágicos, es probable que se deban a ilusiones y engaños. Los hechiceros cosacos simplemente empleaban una forma diferente de un concepto fundamental en la guerra efectiva: el arte del engaño. Número 4. Caballeros templarios. Los caballeros templarios eran auténticos monjes guerreros, una orden religiosa oficialmente reconocida que también se comprometía con la guerra en nombre de Dios. Esta modesta agrupación, conocida como los Caballeros Pobres del Templo del Rey Salomón, destacó tanto en el ámbito militar que se convirtió en una de las organizaciones más ricas y poderosas de la Europa medieval. A pesar de su riqueza, a los caballeros no se les permitía disfrutar de las riquezas de la orden, ya que estaban sujetos a la regla de los templarios, que les imponía un voto de pobreza. Este código de conducta también establecía que nunca podían retirarse o rendirse sin orden expresa. Estas restricciones contribuyeron a forjar su reputación como feroces combatientes y hábiles estrategas. Sin embargo, la creciente riqueza y poder de la orden provocaron su caída. En 1307, por orden del rey de Francia, todas las sedes templarias en el país fueron asaltadas. Muchos caballeros fueron sometidos a tortura y ejecutados en la hoguera. A pesar de esto, más de 700 años después, los caballeros templarios siguen siendo una fuente de inspiración para organizaciones y sociedades secretas que anhelan el poder. Número 5. Naga Sadhu. Los asistentes al próximo Kumbh Mela, el festival religioso más grande del mundo que se celebra en la India, podrían encontrarse con algunos Naga Sadhu. Estos santos hindúes son fácilmente reconocibles por su apariencia, probablemente estén desnudos, cubiertos de ceniza y con rastas largas y enmarañadas. En la actualidad, no representan una amenaza, pero hace siglos su historia era diferente. Estos devotos ascetas de Shiva eran soldados altamente entrenados y letales que luchaban tanto a caballo como a pie. A finales del siglo XVIII, la secta de los Naga Sadhu contaba con más de 20.000 guerreros armados con sables, cañones y mosquetes. Su reputación como luchadores formidables se había forjado en combates cuerpo a cuerpo como tropas de choque. Preferían no usar calzado ni armadura, pero su espeso cabello les servía como una suerte de protección. La supervivencia de la secta a lo largo del tiempo se debió, en parte, a que sus miembros, aunque valientes soldados, no estaban obligados a mantenerse en combate a toda costa. Líderes astutos como Anubgir y Gosain sabían cuándo retirarse estratégicamente y tenían la habilidad de respaldar a los vencedores, cambiando de lealtad con frecuencia. Número 6. Nien. Parece sacado de una película. Un joven viaja a la India y se convierte en el único discípulo de un anciano ermitaño que le enseña un arte marcial secreto. Sin embargo, esta fue la experiencia vivida por Nidar Singh, originario del Reino Unido, quien posteriormente preservaría el Sastar Vidya, la ciencia de las armas, al instruir a sus propios alumnos en esta disciplina. El Sastar Vidya, un estilo de combate creado por los Sikhs en el siglo XVII en la India, tuvo su origen en la necesidad de defenderse de los ataques de musulmanes e hindúes. Estaba estrechamente vinculado a la secta militante Nyan, o Akali, reconocida por sus turbantes azules distintivos. El nombre Nyan, que significa cocodrilo en persa, refleja su feroz valentía en el campo de batalla. Aunque Akali se traduce como eterno, estos guerreros intrépidos fueron inicialmente los escuadrones suicidas de los ejércitos Sikh en el siglo XVII. En el siglo XX, los Nyan resurgieron, aunque su enfoque ya no estaba exclusivamente en la guerra. Contribuyeron a la independencia de la India del dominio británico. Influyeron en la división del estado de Punjab en una región de mayoría Sikh y otra de mayoría hindú, y en la actualidad, el nombre Nyan se asocia también a un partido político. Número 7. Los monjes Shaolin. El templo Shaolin de China está estrechamente asociado con los monjes guerreros, una reputación que han cultivado a lo largo del tiempo. El primer templo Shaolin se erigió hace casi 1500 años, con la llegada del budismo a China. Aunque hoy en día son célebres por sus habilidades en combate cuerpo a cuerpo, estas técnicas se desarrollaron más tarde, en los siglos XVI y XVII. Inicialmente, los monjes se convirtieron en combatientes letales por la necesidad de protegerse de los bandidos y luego se unieron a los ejércitos para asegurar la estabilidad en China. Los Shaolin se transformaron en una formidable fuerza de combate, como lo demuestra el hecho de que 120 monjes lograron derrotar a más de 100 piratas, resultando solo 4 de ellos heridos.
Aunque su arma original era el bastón, también utilizaban lanzas y tridentes. A pesar de su renombre por sus técnicas de combate desarmado, estas eran principalmente utilizadas por los monjes para el desarrollo físico y espiritual, no con fines bélicos. A pesar de que casi desaparecieron durante la Revolución Cultural de Mao, su legado perduró gracias a su mística, su característico aspecto con cabezas rapadas y túnicas grises, inspirando numerosas películas. Estas películas contribuyeron a atraer turistas al templo, convirtiendo a los monjes Shaolin en los monjes guerreros más reconocidos a nivel mundial. Número 8. Los monjes Soye. Los Soi eran monjes guerreros en el Japón medieval, una orden distinta al templo Shaolin de China y comparable en tamaño y organización a los caballeros templarios. Aparecieron durante el período Heian, entre los años 794 y 1185 después de Cristo, cuando diversas sectas budistas se encontraban en conflicto. La disputa entre los monjes de Kioto y el monasterio de Enryakuji llevó a este último a establecer el primer ejército permanente de monjes guerreros en el año 970, con su propio código de conducta y un riguroso programa de entrenamiento. Muchos Soi siguieron este ejemplo y se establecieron en comunidades donde perfeccionaban y enseñaban sus técnicas para mantenerse preparados para el combate. Se considera que fueron los primeros guerreros a tiempo completo de la historia. Eran solicitados por líderes de clanes y señores de la guerra, participando en conflictos que se extendieron a lo largo de siglos. En su apogeo, los Soi incluso rivalizaban con los samuráis en términos de poder. Sin embargo, en el siglo XVII, Oda Nobunaga, el primer gran unificador de Japón, prácticamente los exterminó por completo. Número 9. Monjes del Templo de Beomeosa. Al igual que surgieron diversas órdenes de monjes guerreros en la Europa medieval, también aparecieron muchas en Asia. En Busan, Corea del Sur, recientemente una orden misteriosa comenzó a abrirse al público después de siglos de secreto. Los monjes luchadores del Templo de Beomeosa se volvieron célebres en el siglo XVI al defender Corea contra los invasores japoneses. Varios grupos de monjes guerreros se unieron al ejército justo de Corea para combatir a los japoneses durante la guerra Imjin. Sin embargo, el templo Beomeosa podría haber tenido un papel más destacado debido a su proximidad a la isla Tsushima de Japón, a solo 30 millas, 48 kilómetros, de distancia. Los monjes utilizaron una variedad de armas para repeler a los invasores, incluyendo espadas, lanzas y estrellas arrojadizas. Se dice que su destreza militar se basaba en un arte marcial secreto conocido como Sunmudo. Número 10. Orden Teutónica. La Orden Teutónica surgió inicialmente brindando asistencia a los enfermos en Palestina durante la Tercera Cruzada, pero rápidamente se convirtió en una de las organizaciones más grandes, móviles y poderosas de Europa del Este. Fundada por comerciantes alemanes, se militarizó en 1198 ante la falta de caballeros germanos para proteger Palestina. En ese momento, la orden estaba compuesta por caballeros monásticos, al igual que los templarios. Sin embargo, pronto expandieron sus operaciones fuera del Medio Oriente para asistir a nobles europeos en la defensa de sus tierras y en la conversión al cristianismo de la población local. La orden teutónica disfrutó de un alto grado de autonomía, lo que les permitió acumular poder. Sin embargo, esto provocó su expulsión de Hungría. A lo largo del siglo XIII, lograron conquistar Prusia, así como partes de los estados bálticos y Polonia. Al igual que otros grupos de esta lista, la orden teutónica se volvió tan influyente que sus rivales buscaban eliminarla. En 1410, una rebelión contra la orden teutónica liderada por Polonia y Lituania resultó en su derrota en la batalla. Esto marcó el comienzo de su disolución gradual en los siglos siguientes. Y así concluye nuestro fascinante viaje a través de los 10 tipos letales de monjes guerreros y soldados espirituales. Desde los antiguos templos Shaolin hasta las batallas épicas de los caballeros templarios, hemos explorado la intrincada intersección entre la espiritualidad y la guerra. Esperamos que hayas disfrutado de este emocionante recorrido tanto como nosotros. No olvides suscribirte para más contenido de este tipo y compartir tus comentarios sobre cuál tipo te impresionó más. Hasta la próxima aventura.